con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Interesante. La clase hace referencia a algo muy importante que posiblemente no hemos meditado. Si ustedes recuerdan, en la última clase, hace 2 semanas, veíamos en detalle lo que Dios pedía en Romanos 12:1, cuando Dios dice lo que pide de nosotros. Y Romanos 12:1 dice ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y veíamos lo que era sacrificio. Veíamos que la palabra sacrificio, si ustedes recuerdan, tiene que ver con la palabra derramar sangre, con la palabra y la idea de matar. Y después, si ustedes recuerdan, veíamos también lo que significaba el sacrificio en el Antiguo Testamento, indicando lo que se hacía. Se mataba al animal, se derramaba la sangre y luego se ponía sobre el altar del sacrificio, como se mira ahí. Bueno, una de las cosas interesantes que dice aquí, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo que veíamos también, si ustedes recuerdan, era esta idea de la palabra racional, que viene de la palabra griega logical, que significa, o de lo que decimos nosotros, lógico. Cuando decimos lógico, indica que es algo racional. Y luego la palabra culto, que está ahí, que significa la palabra, ahí está, la treia, que significa adoración o servicio a Dios. Me gustaría pues que viéramos la relación que hay entre esto y lo anterior. Y si alguien puede leer despacio el versículo 2, 12:2, hermano Tony, 12:2. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a mirar, hermanos, es la relación que existe entre la palabra culto racional, ¿ok? Culto racional y la palabra voluntad. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado qué es la voluntad.
o cómo es que se razona la palabra voluntad? Hay varios contextos que hablan acerca de la palabra voluntad. Por ejemplo, la misma palabra voluntad proviene del idioma latín, voluntas, que tiene en sí dos palabras. Una que es bolos o bolo, que significa querer, y la otra que es tatis o tas, que significa dad. Esto es en castellano. Se piensa que consiste en la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. Muchos dicen que es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado. Hay una gran relación entre la voluntad y el libre albedrío. La voluntad es pues el poder de elegir con la ayuda de la conciencia o con el conocimiento que hemos adquirido. La voluntad, se cree, es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta. Es una propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano y en otros animales para realizar algo con intención que dé un resultado. En la filosofía se cree que la voluntad es la facultad de la mente que elige intencionalmente qué hacer en el momento de la decisión. Se cree también que es el deseo más fuerte de entre los deseos presentes. ¿Cómo podría yo explicar lo que significa la palabra voluntad? Hermanos, la voluntad es lo que nos lleva a hacer las cosas que hacemos. A veces decimos, iba en contra de mi propia voluntad. A veces pensamos, ¿cómo se desarrolló ese deseo o el anhelo de querer hacer algo? Ese deseo ardiente de querer hacer algo. ¿Y cómo es que es difícil quitar esa voluntad? La voluntad, hermanos, como yo hablaba con un hermano esta semana, hagamos de cuenta que si tú observas una carretera de un solo sentido, cuando una carretera es de un solo sentido indica que todos van hacia la misma dirección. Pero ¿qué sucedería si de pronto la carretera pasa de ser a un solo sentido a dos sentidos? Donde ya no solamente hay una dirección, sino hay dos direcciones. Podríamos mirar la voluntad nuestra como la de un solo sentido. Es como cuando uno tiene hijos y se están formando a través de su desarrollo su propia voluntad. Cuando tenemos hijos, los hijos tienen que ir en el mismo sentido que nosotros. Se hace nuestra voluntad. Cuando son pequeños, cuando son niños, cuando son bebés, siempre la carretera será de un solo sentido. Pero una vez formada su voluntad de ellos, la carretera se tornará a dos sentidos. Y por más que nosotros queramos llevarlos a la dirección que los queremos llevar, hay veces ellos quedan ir en dirección opuesta, una vez que se haya formado ya su voluntad. Pero ¿cómo es que se desarrolla esa voluntad? ¿Cómo se llega a actuar? Esto requiere mucha mente, requiere mucha reflexión, requiere mucho análisis, pues lo que hacemos realmente tiene que ver con nuestra voluntad. El hecho de trabajar tiene que ver con la voluntad que tenemos, el hecho de hacer algo con excelencia tiene que ver con la voluntad que queremos o tenemos, el hecho de llevar a cabo una acción tiene que ver con la voluntad que tenemos, pero ¿cómo desarrollamos esa voluntad? ¿Y cómo hacemos que la voluntad se haga? Porque la voluntad no solamente se encuentra en el querer hacer algo, sino realmente en el hacer, de donde la voluntad se perfecciona, podríamos decirlo de esa manera. Si ponemos un separador ahí, hermanos, en este Romanos 12, y veamos la segunda carta de Corintios en el capítulo, segunda carta de Corintios capítulo 8, miraremos un ejemplo de lo que es la voluntad. Y entendamos que cuando Dios nos crea y nos forma y nos hace a imagen y semejanza suya. Y hay un efecto natural en nuestra creación. Al hacernos a imagen suya, lo que sucede como consecuencia de ello es que, al igual que Dios tiene su voluntad, al hacernos a imagen suya, crea en nosotros la manera o la razón o el hecho de hacer nuestra propia voluntad.
que a veces no está alineada con la voluntad de Dios. Y ese es uno de los grandes problemas. Si tú como padre o como jefe de alguna compañía o como persona, entiendes cómo se desarrolla la voluntad, sabes cuáles son los elementos que la llevan a cabo, podrás de alguna otra manera manejar mejor la situación con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, etcétera, etcétera. Porque tenemos que entender que la voluntad de alguien no se puede mover, pero los elementos pueden cambiar. De esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar. Pero dice ahí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, veamos cómo dice ahí la escritura. Capítulo 8, segunda carta de Corintios, capítulo 8, en el versículo 10. Se habla de la ofrenda que Pablo llevaría y que estaba proponiendo a la iglesia de Cristo en Corinto que imitaran a los de Macedonia, los cuales ya se habían comprometido que sí iban a ayudar, según él había escuchado. Dice 2 Corintios 8, versículo 10, y en esto doy mi consejo, esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Fíjate cómo dice que un año antes lo querían hacer, pero querer es una cosa y hacer es otra cosa. Versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Una cosa es querer y otra cosa es hacer. Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Aquí miramos, hermanos, el desarrollo de lo que es la voluntad. Querer es una cosa, hacer es otra cosa diferente y se requiere voluntad. Y aunque la voluntad se lleva a cabo desde antes del querer, no se perfecciona hasta el hacer. Y dice el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ahí encontramos la palabra voluntad, si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahora, cuando pensamos en voluntad, entonces, hermanos, tenemos que ver varios aspectos de la voluntad. Lo vamos a separar en 3 secciones, ¿ok? 1, 2 y 3. Una vez más, reitero en cuanto al significado de la voluntad. La voluntad es la aptitud de decidir y ordenar propiamente la conducta, lo que uno quiere hacer. La voluntad es la facultad de la mente que elige intencionalmente qué hacer. En tu mente, hay veces tienes varias opciones. Aunque tú no te das cuenta, puede ser que tu mente empiece a categorizar las opciones que tienes y tu mente, basado en tu querer y en el deseo ardiente que tengas, elegirá una de esas opciones. Cualquiera que tu mente elija, se empieza a desarrollar la voluntad propia. Y llevas a cabo esa porque es la que más quieres hacer. Y entonces la voluntad se está desarrollando. Todos tenemos la facultad de elegir intencionalmente. A eso se le llama voluntad. Pero la voluntad no se perfecciona si no se lleva a cabo en la obra. Esto es, muchos queremos hacer las cosas y a veces no lo hacemos. Por lo tanto, diríamos, la voluntad está dispuesta, pero no hubo voluntad. Y dirías, ¿cómo que no hubo voluntad? Sí, porque si hubiera habido voluntad, lo hubieras hecho. De donde ahí nos damos cuenta que la voluntad no solamente es el querer o tener la facultad de elegir, sino es la facultad de hacer lo que se ha elegido. Si miramos, por ejemplo, la voluntad de Dios, la vamos a ver en más detalle en unos momentos, nos daremos cuenta ello en lo que significa nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Jesús lo trató de explicar en varias partes, en varias maneras, en varias formas, lo trató de explicar acerca de la voluntad. Jesús dice, entrad por la puerta angosta. Miraríamos que la puerta angosta es la voluntad de Dios, no por la puerta ancha o grande. Miraríamos que esa es otra voluntad. Tal vez nuestra voluntad, o si podríamos decir la voluntad
del planeta en el cual vivimos. Lo trató de explicar cuando dijo que era difícil, que había un camino angosto y un camino ¿qué? Ancho. O sea, ¿cuándo se desarrolla el camino? ¿Cuándo se desarrolla el ancho? Reitero, cuando uno es pequeño está bajo la voluntad de los padres. Pero ¿a qué edad empieza a tener tu vida doble sentido de carretera con tus hijos? ¿A qué edad empieza a haber ese doble sentido de carretera? ¿Sí me entienden cuando digo doble sentido, hermanos? A los que no hablan muy bien español, ¿me entienden? ¿Ok? Entonces, ¿a qué edad empieza, hermanos? Los que ya tienen jóvenes grandes, ¿a qué edad lo vieron? ¿A qué edad empiezan a ver dos sentidos? A ver, hermana. 12 y 13 años. ¿Alguien más? ¿Sí? 15, muy bien. ¿Sí? A la high school, a la prepa, muy bien. ¿Alguien más? Ahorita con Caleb, cuando tiene niños pequeños, es one way. Es un camino, es un sentido solamente. Es nuestra voluntad. Pero en el momento en que él crece, se forma su propia voluntad. Y entonces ya no es one way, es two ways. Y eso lo hace un poquito complicado. Dios es el camino angosto. Su voluntad es un camino angosto. Su voluntad es una puerta pequeña. Nuestro camino, nuestra puerta, nuestra voluntad es un camino ancho y una puerta grande. Jesucristo lo trató de explicar en varias formas, viendo lo que es la palabra voluntad y lo que no es. Entremos pues en el tema para comprender una vez más. ¿Y por qué estoy hablando de voluntad? Porque no puede haber consagración a menos que haya voluntad. A ver, ¿quién podría decirme la diferencia entre santificación y consagración que vimos hace 2 clases? Hermana, ¿se acuerda la diferencia entre la santificación y la consagración? ¿No? Hermana Luster. Ándele, nuestra voluntad, lo que quería que se muy bien. Hermano Paulino. La santificación es el inicio, en la conversión, en la santificación es el inicio. La meta es la consagración. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ok? ¿Cuál es el motor de eso? Para llegar a ¿cuál es el motor? La voluntad. Entonces, lo que tú tienes que ver es que es importante entender cómo se desarrolla la voluntad. Porque no puede haber consagración a menos que haya voluntad. Y no se trata de que, es cuando dicen, es que no quiso. Bueno, realmente a lo mejor sí quiso. Pero no tuvo qué. Es como le dice a esa mujer o a ese hombre que tienen ya 80, 90 años, nunca se casaron. Nunca se casaron. ¿Por qué no te casaste? No, sí quería. ¿Por qué no te casaste? No, es que sí quise. ¿Por qué no te casaste? ¿Qué faltó, hermanos? Voluntad. Voluntad. Es como le dice a una persona, esto hablamos hace 2 clases, le dice a una persona, ¿por qué no bajas de peso? No quiero bajar de peso. Pues sí. ¿Por qué no bajas? ¿Por qué, hermanos? Voluntad. Dicen, no, es por el gene y por... no, sí, en parte, ¿no? Pero es como dicen, ¿por qué no te consagras más en la iglesia? ¿Por qué no te dedicas más a las cosas de Dios? No, es que sí quiero consagrarme. Quiero ser más consagrado. ¿Por qué no lo haces? Por voluntad. Veamos que el querer, hermanos, no es tener voluntad. Querer no es suficiente para Dios. Muchos queremos. Ahora, el desarrollo de la voluntad se lleva a cabo, lo explican estos 2 versículos, a través de, número 1, culto. Número 1, culto. Número 2, racional. Luego se va a ver como mente.
¿ok? Ya vimos lo que es culto. Culto es servicio, es adoración. Ya vimos lo que es racional, lógica, ¿ok? Lo que es lógica. Entonces, en estos dos versículos se encierra, hermanos, el secreto a la consagración. Son versículos que se ven muy sencillos, pero son versículos que son muy importantes. Veamos otra vez, dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la propuesta de Pablo. Ofrézcanlos. O sea, ¿por qué? Porque es agradable a Dios. ¿Y esto qué es? ¿Qué sería el sacrificio vivo? Vuestro culto racional. Esto es el sacrificio vivo. O sea, la lógica, el pensamiento, el analizar, el razonar, el comprender esto. Esto que está aquí, hermanos, es lo que desarrolla la voluntad de una persona. Y esto que está aquí es adoración a Dios. Uno puede adorar a Dios aquí, sin necesidad de hacer nada. Uno puede adorar a Dios aquí. Por ejemplo, cuando alguien te dice: hiciste muy buen trabajo en esto, y sin decir nada, aquí dices: gracias a Dios. ¿Estás adorando a quién? A Dios. Porque acá adentro, en lo espiritual, en la conciencia, es donde se razona, donde se tiene un culto, y acá es donde se desarrolla la voluntad. Cuando te dice tu esposo, cuando te dice tu esposa: haz esto, y tu esposo no lo hace, y ¿por qué no dices no quería? Está acá. Todo tiene que ver con esto, hermanos. Este es el secreto, hermanos, de la vida espiritual. La mente, el corazón tiene algo increíble. Ahora, veamos cómo dice ahí, versículo 2. No os conforméis a este ¿qué? A este siglo. Vendrá esta palabra conformarse. Primero, voluntad, que significa voluntad, deseo, anhelo. ¿Ok? Conformarse viene de la palabra esquema, susquematizo, es en griego. Esquema, acomodarse a un modelo. Hay un esquema, hermanos, que crea la voluntad de Dios. Hay un modelo. ¿Todos entienden lo que es un modelo, hermanos? ¿Alguien? La verdad que no me entiende cuando digo un modelo, hermanos. Que cuando uno va a hacer galletas, se ponen, ¿qué se ponen, hermanos? Los moldes. Entonces, nosotros somos la harina. El molde lo decidió Dios. ¿Ok? Hay un molde de Dios que se le va a llamar la voluntad de Dios, el molde, y hay un molde del mundo. Hay dos moldes, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, un molde del mundo sería, estaba leyendo un artículo, dice, el matrimonio promedio de los estadounidenses el día de hoy tiene deuda de $137,000. Es el matrimonio promedio, la familia promedio. Tiene una deuda de $137,000 y casi me voy para atrás. Dije, ¿por qué tanto dinero? O sea que la prosperidad del país está en deuda. No sé si me están entendiendo lo que acabo de decir, hermanos. Pero ese es el molde que nos planteó el país. El molde, por ejemplo, el Buen Fin, que viene ya próximamente, o el Black Friday, es el molde. El molde es, tienes que salir a comprar. El mundo, o si quieren llamarle los negocios, ¿ok?, están moviendo tu voluntad. Tú dices, es que no quiero salir a comprar, pero ahí vas. Vas a la tienda, no quiero, de veras no quiero, y sales todo comprado. No quería. O sea, movieron tu voluntad. Ese es un molde, es un esquema. ¿Ok? El mundo pone un molde, Dios pone otro molde. Entonces, la comprensión de los dos es increíble, hermanos. Sigue diciendo aquí, no os conforméis. O sea, no te hagas conforma o no te metas al mismo molde. Es lo que está diciendo. ¿De quién? Dice, no os conforméis, dice, ¿a este qué? Siglo. Y lo que vamos a ver aquí, claro, como palabra, la palabra conformarse de nous, ¿verdad? Luego viene a este siglo. O sea, siglo es aion o cosmos, también se conoce.
Cosmos realmente es mundo. Aión, hermanos, cuando dice siglo en la Biblia, la palabra siglo y la palabra mundo muchas veces son sinónimos. ¿Ok? En la Biblia, la palabra mundo y la palabra siglo son sinónimos. Ahora, la palabra siglo, que es la palabra aión en griego, indica una era. Por ejemplo, si tú y yo hubiéramos estado en el siglo de los 70s, ¿qué era particular en el siglo de los 70s? ¿Cuál era el molde, hermanos? Ayúdenme, aquellos hermanos que ya están más grandes. ¿Cuál era el molde de los 70s? Rebeldía, el molde. Los hippies. ¿Ah? Cabello largo en los hombres, los hippies, ¿ok? Entonces, el siglo es una era. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, siglo indica una era, un ciclo de vida. Es lo que se ve, tomando especialmente refiriéndose a la época actual comparada con la época futura y infinita. O sea, cuando digo este siglo, no es lo mismo que el siglo pasado, pero no me refiero a 100 años. La Biblia cuando dice siglo no se refiere a 100 años, se refiere a una época, se refiere a una era. ¿Podrían decirme cuál es cuál sería el esquema, la forma, el molde de este siglo? Tecnología, consumismo, el siglo de la computadora, ¿ok? Ahora, el yo, el egocéntrico, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, esa idea de, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, eso indica algo que se lleva a cabo, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde, hermana? Aquí. ¿Y qué es lo que está aquí según el versículo anterior? El culto racional. ¿Sí ves? Lo que está aquí es el culto racional. No te metas al molde de este siglo, indica que voy a tener que utilizar el culto racional. O sea, veníamos hace 2 semanas, a Tali le dieron un golpe atrás en el carro. ¿Me entiendes? Ahora yo voy a ver los autos para ver si le puedo comprar otro nuevo, pero para empezar no le voy a comprar otro nuevo. O sea, nuevo, es que no solamente es un error, es un suicidio mortal, que es ilógico lo que acabo de decir. Pero entiende lo que te voy a decir, hermanos, ¿ok? Cuando llego le digo, necesito un carro más o menos de este año a este año y de este precio y no importa tanto para mí el millaje, quiero ver cómo se oye y me dice, no, dice, tenemos nuevos. Fíjate, y el pago te sale más barato que el que estás buscando. Fíjate, hermanos, lo que él está tratando de hacer, hermanos, es me está metiendo en su esquema. Y yo tengo que utilizar mi culto racional para decir, bueno, tal vez me salga más barato por mes. Pero esto es una locura, porque tal vez yo me sienta, o tal y se sienta en un carro nuevo y ¡ay, tenemos carro nuevo! Todos endeudados, pero carro nuevo, ahí vamos, manejando carro nuevo. ¿Sí se fijan todos cómo tengo carro nuevo? Pues toda la gente que tiene carro nuevo, hermanos, andan bien contentos, pero bien endeudados. Ese es el esquema de este siglo. Aparenta lo que no tienes. Entonces, yo tengo que utilizar mi culto racional, digo, ¿qué? ¿En qué manera me va a afectar esta compra de este carro? ¿En qué manera me va a afectar para salir, me sacará del molde o del esquema divino? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Me sacará o no me sacará? Es posible. Otro ejemplo que les voy a dar muy sencillo es Caleb. Caleb me sigue diciendo que quiere jugar fútbol. Quiero jugar fútbol. Entonces, pero el esquema del mundo es, juegan los domingos. Ese es el esquema del mundo. Entonces, mi culto racional es, número 1, no se trata de que el niño no va a jugar, que pobrecito. Se trata de que lo tengo que enseñar a que él empiece a desarrollar una voluntad propia en la que vayamos, pero ¿no es cierto que eso es lo que el mundo quiere enseñarle a mi hijo? ¿Que es más importante el fútbol que Dios?
que el deporte es más supera? Y no es lo que el día de hoy, la razón por la cual muchos padres de familia no van a los servicios de las iglesias el día de hoy, porque todo se lleva el domingo en la mañana. Es el esquema. Entonces, no te conformes a este siglo, significa no dejes que te hagan como el molde de este siglo. O como aquella persona que trabaja, ¿no? Es que tengo que trabajar. Entonces es el esquema, hermanos, de este siglo. El esquema es de este siglo. La voluntad de Dios es otro esquema, es otro modelo. Levanten la mano si me están entendiendo, hermanos. Entonces, el culto racional está aquí. Esto que está aquí, hermanos, es la manera en que yo puedo desarrollar las cosas. ¿Cómo se forma la voluntad? Ya explicamos lo que es voluntad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forma la voluntad? Voy a dar 2 versículos en cuanto al desarrollo de la voluntad. En la Biblia, hermanos, cuando la Escritura dice corazón, cuando dice ánimo, cuando dice y tenían corazón para hacer esto, lo que está diciendo es que tenían la voluntad para hacer esto. O cuando decía la Escritura es que tuvieron ánimo y hicimos esto, indica que tuvieron ¿qué? Voluntad y lo hicieron. Eso pasa cuando se edifica el templo en el libro de Nehemías y Esdras. Eso pasa cuando salen los israelitas en Deuteronomio 29, 18. No vamos a ver los versículos para ir adelantando un poquito. ¿Okay? Entonces el corazón, y eso es lo que significa. Ahora veamos entonces cómo se desarrolla la voluntad, hermanos. Veamos cómo se desarrolla la voluntad. Número 1, hermanos. La voluntad tiene 3 pasos. ¿Ok? Primero, opciones. Segundo, decisiones. Tercero, acciones. A ver, hermanos, número 1. Número 2. Número 3, acciones. Así está basada la voluntad, hermanos. Lo que tú tienes que entender es que para que formes buena voluntad en tu hijo, aunque él va a tener su propia voluntad, es que en cuanto a las opciones tú decides, mientras ellos están todavía bajo tu voluntad. ¿Tú sabías eso? Aún Dios lo hace con nosotros. En cuanto a las opciones, tú decides. Pero si lo viéramos un poquito más profundo, diríamos 2 cosas. Hay 2 caminos, el angosto y el ¿qué? Y el ancho. La Biblia le va a llamar a esto, el angosto, la voluntad de Dios. El ancho, la voluntad del mundo o la voluntad de este siglo, lo cual tiene un esquema, tiene un modelo, tiene una conformidad. Ya di algunos ejemplos de eso. ¿Ok? La voluntad de Dios requiere más. ¿Nunca han tomado una clase que reta su forma de pensar? Estás tomando una clase de matemáticas o de literatura o lo que sea, y realmente estás tomando la clase y dices, ay, esto está complicado. Y como que no lo quieres hacer. O sea, ni siquiera has visto si tienes la capacidad para hacerlo. Pero optamos por lo más fácil. Le decimos, voy a dejar esta clase porque se me hace muy complicada. ¿Alguien ha pasado por eso, hermanos? Ok, así es el cristianismo. El cristianismo es una clase más pesada. Por lo tanto, muchos son los que prefieren caminar por el camino ancho que por el angosto, porque es muy pesada esta clase. Requiere primero pensar. Por ejemplo, en cuanto a la intimidad física, ¿qué te dice? En cuanto a la intimidad física, ¿qué te dice la voluntad de Dios? Hermanos, en cuanto a la intimidad física, ¿qué te dice la voluntad de Dios? Específicamente la intimidad física, ayúdenme, hermanos. No fornicar. ¿Qué te dice? En cuanto a la intimidad física dice Dios, puedes tener intimidad física, pero tienes que estar casado. Y puedes tenerla con la esposa con la que te casaste. ¿Pero qué te dice el mundo, hermanos? ¿Qué te dice el mundo? Que te cuides. ¿Qué te dice el mundo? Vivan primero juntos, unión libre, es lo que te dice el mundo. ¿Cuál es más fácil, hermanos? La del mundo. Bueno, todos viven así. El día de hoy se exalta la unión libre. Y se dice, nada más es un papel. Fíjate, hermanos, el pensamiento del mundo.
el esquema. La gente ya no se casa. Dices que luego cuesta muy caro divorciarse. Entonces ya está pensando en separarse cuando no se han casado. Intimidad física, podemos comprender. ¿Qué es lo que requiere? Pensar. ¿Es más difícil? Claro. Es más difícil, claro. ¿Ok? El siglo, el mundo, te da opciones. Lo primero son opciones. Siempre tienes opciones para hacer las cosas. Eso es lo que empieza a desarrollar tu voluntad. Por ejemplo, si pongo un separador aquí, en el versículo, antes de movernos, dice 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, fíjate cómo uno tiene que comprobar la voluntad de Dios. ¿Cómo la comprueba? Con esto. Con el culto racional. Esto es lo que va a comprobar, hermanos. ¿Cómo lo comprueba? Cuando no hace lo que hace el mundo. Aquí se comprueba. No afuera. Aquí se comprueba. Fíjate cómo dice primera carta de Juan, capítulo 2. Vayamos a Juan. Entonces, número 1, ¿cuál es el primer paso para la voluntad, hermanos? Opciones. Hermana Evelyn, ¿cuáles son las opciones de tus hijos ahorita? ¿Ah? ¿Ok? No le puedes decir al bubulubu, no puedes tomar leche. Es más, no puede, o sea, tu voluntad está sobre ellos. No tienes opción. Pero va a llegar un momento en que bubulubu va a crecer y se va a hacer mini mamut y luego se va a hacer gansito. Y va a crecer. Y cuando crezca bubulubu, el bebé, cuando crezca, va a tener su propia voluntad. Y aunque tú le digas, tienes que tomar leche, te va a decir, no, ya no quiero leche, quiero coca. Ese desarrollo de voluntad empieza a chocar. Tú puedes ayudar primero a opciones. Opciones que hagan pensar, que hagan que el bebé empiece a utilizar su culto racional. Esta es la razón por la cual no tomamos Coca-Cola, amigo. Esta es la razón por la cual no tomamos esto. Esta es la razón por la cual no tomamos licor. Él lo empieza a razonar. Y estás formando en él el inicio del desarrollo de su propia voluntad. Si eres un padre que simplemente no le das la explicación de opción y le dices, nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo hacemos, a Dios no le agrada. Sí, pero ¿y eso qué? O sea, ¿por qué no me ayudas a razonar? Esos niños crecen y cuando tienen ya su propia voluntad, ya no te hacen caso, porque no satisfizo tu respuesta que le diste cuando eran pequeños en cuanto a las opciones. ¿Ah? Por eso se va plantando la idea correcta acá. Fíjate cómo dice ahí, primera carta de Juan 2, 15 al 17. Leamos el primer versículo, dice, no améis al mundo. Ahora, ¿qué es el mundo, hermanos? En el otro versículo. Siglo. El mundo es siglo, ¿verdad que sí? ¿Y qué es siglo? Una era. Entonces, una cosa que tú tienes que comprender es que las cosas que tú batallaste cuando eras joven, habrá muchas parecidas porque no hay nada nuevo debajo del sol y todo está revolcado nada más y es lo mismo al final del día. Pero con lo que tú batallaste, tu hijo tal vez no va a batallar, porque tu siglo fue uno y el siglo de él es otro. ¿Me están entendiendo todos, hermanos? Entonces, cuando dice ahí la Escritura, no améis al mundo, y diga, no os conforméis a este siglo. Versículo 15, ni las cosas que están en el mundo, o sea, en este siglo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si alguno ama, o sea, camina por el camino ancho y no por el angosto, declaramos que el amor de Dios no está en nosotros. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que del mundo. Regreso a la opción que tengo. Y le estoy dando esta opción porque es algo que yo estoy pensando esta semana. O sea, el detalle no está en que si podemos o no podemos comprar un carro nuevo. Lo podríamos comprar. El detalle, hermanos, es que el comprar un carro nuevo no va a hacer a mi esposa ni a mí más grandes ni más pequeños.
Sin embargo, vivimos en el estado de Illinois. Se requiere que compremos un carro que primero tenga las habilidades de manejar en nieve. Es algo que tengo que considerar. ¿Requiere aire acondicionado? Pues sí, estaría bien porque a veces hace calor en el verano. ¿Requiere de calefacción en invierno? Sí, porque se pone muy frío. ¿Me entiendes? Entonces yo ya empiezo a razonar. Pero lo que yo tengo que ver es esta decisión, o sea, cuando yo vaya a la concesionaria y compre el carro, como fui esta semana y fui con uno de los mejores vendedores de aquí de la ciudad de Elgin, José, y ahora me di cuenta por qué. Y voy y le digo, a ver, José, ¿tú qué dices? Pues, déjame ver cuál es tu voluntad. Y empieza a pedir reportes, que yo ni sabía que existían. Eso, dale, yo aquí estoy parado nada más. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando empieza a pedir reportes, hermanos, se empieza a formar mi voluntad. Hay opciones. Entonces, pero cuando él me dice, y me dice, no, luego voy a otro, dice, no, es que llévatelo nuevo, dice. Cero intereses. Fíjate cómo me tratan de meter a su esquema. Ahora, pero si yo me meto, y es el error de muchos de nosotros como cristianos, hermanos, no pensamos, no razonamos. O sea, llega la carta que refinancias tu casa y ahí vas y la vas a refinanciar. No pensamos, hermanos, así estamos. Es como que, ¿dónde está tu culto racional? ¿Tú no te has dado cuenta que esto te va a afectar? ¿Tú te das cuenta que si yo firmo el carro nuevo y que tal y está bien contento, yo estoy bien contento, estamos todos bien contentos y estamos bien contentos, pero luego ya cuando vengan los pagos, tal vez eso afecte nuestra forma de adorarle a Dios? ¿O no puede afectar la forma de adorar a Dios, hermanos? ¿Puede afectar nuestro ego? Todo eso es algo que uno tiene que considerar. ¿Qué dice este siglo? Compra esto. ¿Qué dice uno? Tengo que pensar lo que realmente necesito, lo que voy a usar y lo que no me va a afectar. Porque ese es mi culto, ¿qué? Racional. Y no me puedo conformar a este siglo. ¿Tú sabes qué tan millonarios están haciendo estos de los dealers de la 19? José, no tú. Los de la 19 que dicen que con $100 te llevas el carro. Y te dan un interés de 8, de 17%, hermanos. Que es mortal. Bueno, disculpen de eso. Que agarré el carro como ejemplo, pero es para que me entiendan. Dice versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿O no es cierto, hermanos? Disculpen que regrese el carro otra vez. Tú ves un modelo del 2005, hermanos, y ya lo ves bien feo. ¿O no? Ven uno del 85, lo ves feo. Pero ¿te acuerdas cuando estabas en tu siglo? Y decías, wow, en 1985, ¿puedes ver este carrazo? Wow, excelente, mira, tiene para cassettes. Wow, tiene para cassettes, no lo puedo creer. ¿Tú te acuerdas de eso, hermanos? Fíjate, tiene para que se bajen las ventanas eléctricamente. Wow, eso es increíble. Ahora ya es parte de. Hermanos, este ciclo es una cosa, este siglo es otra cosa. Pero fíjate cómo dice, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Y no es cierto que pasa, hermanos? El mundo pasa, los deseos pasan. Pero, dice ahí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Fíjate. Ahora, ¿cómo se forma la voluntad? Primero, por opciones. Tenemos opciones. Y las opciones te las da Dios. Eso se llama libre albedrío, tienes opciones. Tienes opción de consagrarte y opción de no ser consagrado, opción de santificarte y opción de ser inmundo. Tienes opciones, esas son tus opciones, nadie te las va a quitar. Ahí se forma la voluntad. Tienes opciones. ¿Cómo formas la voluntad de tus hijos? ¿Cómo les ayudas? En las opciones. Ayúdales a desarrollar. Llega el niño jalándote el pantalón y le das lo que quieres para que se calle la boca y no te esté molestando. No es una buena opción. Tienes que explicar. Tienes que ayudar ¿a qué? A desarrollar acá. Porque esto va a llevar a cabo el hacer. Número 2, decisiones. ¿Okay? A veces tienes opciones, vamos a decir que tienes opción A, opción B y opción C. ¿Ok? Bueno, tiene que haber un deseo que se imponga sobre otro, o el querer hacer una cosa más que otra. Entonces, cuando hay decisión, hermanos, decides entre voy a hacer A, voy a hacer B o voy a hacer C. Si tú decides hacer la más grande, hermanos, esta se impone sobre las otras dos. Y automáticamente después de la opción se forma la decisión
que eventualmente llega a ser la voluntad. Y son cosas que hacemos todos los días, cada segundo de la vida. Cuando llegas a un restaurante y estás viendo el menú, dices, ok, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Primero hay opciones. Número 1, número 2, número 3. Con coca, con agua, con malteada. O sin nada. Fíjate, hay opciones. Luego, una va a superar la otra. Una supera la otra. Dices, ok, bueno, esta fue la que me gustó, me voy a quedar con la C. Y automáticamente las otras dos, ¿qué? Se eliminan. Y después actúas. Me das esto y te lo comes. ¿Por qué lo hiciste? Porque tuviste voluntad. Pero ¿cómo se desarrolló de esa manera? Lo que hace Dios, hermanos, es que Dios lo que hace es que Dios te va a ayudar. Y lo que nos está diciendo la palabra es que Dios te va a ayudar y te va a decir, ok, tienes 3 opciones, A, B y C. Dios te dice, mira un personaje de la Biblia que tenía las mismas opciones y ve cuál hizo. Y mira si eso fue agradable a Dios. Entonces, tú lees y dices, ok, resulta que el que fue agradable a Dios fue la A. Y dices, bueno, entonces es lo que voy a decidir. Voy a hacer la A. Híjole, pero si hago la A, como consecuencia a mi decisión, puede que se haya dolor, puede que haya dificultad, puede que haya problemas. Entonces, decides hacer la A. A veces, hermanos, decidimos hacer la B y la C porque no nos gusta batallar. Y así es la vida espiritual. Pero si uno hace la A, acabamos de leer, hermanos, ¿qué sucede cuando uno hace la voluntad de Dios, hermanos? Permaneces para siempre. Permaneces para siempre. Pero la A es la más complicada. La A es el camino, ¿qué? Angosto. Es lo complicado. Ahora, si regresamos a Romanos, sigamos desarrollando este pensamiento, esta idea, hermanos. Ok. Veamos esto. Hay veces nos pasan cosas que no comprendemos por qué. Lo más fácil es decir, todo lo que nos sucede es para nuestro bien, porque eso es para todos los que aman a Dios. Pero eso no indica que aquí no vas a tener una pelea racional. Levanten la mano, ¿qué me están teniendo, hermanos? ¿O no es cierto eso, hermanos? Entonces dices, pero ¿por qué me pasó esto? Y luego llega el hermano o la hermana y te avienta un dicho popular. Es que no hay mal que por bien no venga. Sí, pero eso no quita esto de acá. Cuando viene la voluntad de Dios, hermanos, y agarra tu voluntad y la menea y hace lo que Él quiere, tu voluntad batalla. Para eso se usa el culto racional. Porque lo que tú tienes que hacer es, tienes que alinear tu voluntad con la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero no se puede alinear a menos que haya un proceso de decisión después de la opción y de acción. No se puede alinear. No puedes alinear la voluntad de Dios. Dice ahí una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Cómo yo puedo comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable ¿qué? Y perfecta? ¿Cómo puedo yo comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Okay? ¿Cómo puedo yo comprobar? Es complicadísimo, hermanos. No se puede comprobar a menos que se razone y se piense. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios no eligió a alguien más? O sea, eso requiere esto. Voy a pensar. Y una vez que piensa uno y que le da gracias a Dios, no en apariencia como gracias a Dios porque todos me están viendo, sino que, Señor, en mi mente estoy dando gracias porque lo que me pasó es lo que tú querías que me pasara. Eso es una adoración en el culto racional, que requiere un poco más de pensar. ¿Ok? Veamos un ejemplo, a ver si me entienden en cuanto a esta idea de voluntad, y vamos a ver si podemos comprender la voluntad de Dios. Veamos Efesios, en el capítulo 1, preguntas hasta aquí, hermanos. Efesios capítulo 1, en el Efesios 1, verso 4. Preguntas. Te
Te voy a dar un ejemplo, hermanos, pero así muy tajante en cuanto a la voluntad de Dios, ¿ok? A ver si me entienden, ¿ok? Mira, cuando tú tienes hijos, en parte son opcionales, pero en parte no son opcionales. A ver, déjame decir, o sea, Vita y Tony no pueden decir, no nos gustó cómo salió Osvaldo. No nos gustó. Es más, asumo que Vita anhelaba una niña. Entonces ella tendrá que decir, ¿fue la voluntad de qué? Pero eso no quiere decir que acá no batalla. ¿Qué pasó? Tony fue el que decidió el sexo. ¿Por qué no lo decidiste bien? ¿Me entiendes? ¿Todos me entienden? Entonces, en el caso de Rigo es lo mismo. O sea, nace Jocelyn y... ¿Pero por qué nació Jocelyn? Yo quería otro niño. ¿Por qué otro? O sea, tienes opción pero no tienes opción. Tu opción es que pues estuvieron juntos y quedó embarazada la hermana. Pero lo que no tuviste opción es lo que te dio. Pero vamos a cambiar la moneda en cuanto a hijos. Y te lo voy a poner como lo pone Dios. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿tú crees que Dios necesita algo, hermanos? No, Dios no necesita nada, ¿estamos de acuerdo? No necesita nada. Entonces, Efesios 1, versículo 4. Dice, según nos escogió, al escoger hay opción y hay, ¿qué, hermanos? Y decisión. ¿Verdad que sí? Había opciones, sí. Dios, me quedo sin nadie. Me quedo sin mundo, me quedo sin crear a nadie. Es una opción. La otra opción es que voy a crearlos. Y me van a causar dolor de cabeza, pero voy a crearlos. Es una opción. Luego decidió, entre las opciones decidió hacerlo. Y luego dice ahí la palabra de Dios, según nos escogió en la tierra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados. Esta sí es distinto, hermanos, que la que ustedes tenían. Esta sí es muy distinta, porque en la adopción, hermanos, es distinto que en el tener hijos. La adopción sí es elección total. La adopción sí hay voluntad total. En la tuya no hay voluntad. Por ejemplo, porque en el caso de Vita, que si ellos digan, ¿sabes qué? Tenemos 3 hijos, no hay problema, pues ¿para qué nos metemos? Pero ya salió así, ni modo. No sé si me entiendas. Pero cuando se adopta es distinto. Porque no solamente se elige, hermanos, el sexo, se elige la edad, se elige la raza. O sea, tienes tanta que puedes elegir. Aunque al final se hace la voluntad de Dios. Pero si ves que buscar la diferencia, hermanos, en ello es distinto. En ello es distinto. En ello decimos, ya está embarazada Vita, pues ya ni modo. Tienes que tenerlo y aguántate. Pero la adopción es distinta. Se empieza un proceso y dices, no, ya no quiero. Es más, el día que nace dice, ya no quiero. Hay más voluntad en uno que en el otro. Por eso se emplea este ejemplo de adopción. Dice ahí, versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Jesucristo decide adoptarnos? ¿O por qué Dios por medio de Jesucristo nos adopta? ¿Sabes por qué? Por voluntad. La pregunta es ¿por qué? Sigamos leyendo. Dice, en amor predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Explíquenme, hermanos, basado en lo que acabamos de explicar, hermanos, ¿qué fue lo que hizo que Dios decidiera crearnos, formarnos, hacernos, elegirnos, escogernos y adoptarnos? ¿Ah? Voluntad. Pero si leyeron, dice, puro afecto de su voluntad. O sea que si no hubiera Dios tenido la voluntad para hacerlo, no seríamos hijos suyos. Y en eso hay voluntad. Así que, ¿por qué es importante eso, hermanos? Porque cuando te pasan cosas en la vida,
muchas cosas en la vida, es difícil comprender por qué Dios lo hace. Cuando piensas en voluntad dices, okay, ¿cómo decido esto o esto? Y a veces cuando ves en voluntad, reitero, hay opciones, hay decisiones y hay acciones. O sea, ¿cómo voy a decir cuál es cuál? Aquí el punto se trata, nos veremos ya en las próximas clases, que tenemos que alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero cuando alineas tu voluntad con la voluntad de Dios, hermanos, va a ser mucho más que difícil, la vida va a ser más difícil. Eso es el sacrificio vivo del cual está hablando Dios. Si tú alineas tu vida con la de este mundo, este siglo, ¿cómo va a ser la vida, hermanos? Es más fácil. Es más fácil. Por eso, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Por eso, ancho es el camino. Por eso es fácil. Por eso, aquellos que no quieren seguir a Dios, les gusta ese camino. ¿Por qué? Porque no hay problema. Es un camino fácil y sencillo. Nadie quiere tomar la materia difícil. Pero cuando uno se alinea con Dios, el camino se hace muy angosto, la puerta se hace muy angosta y las cosas son muy difíciles. Y no haces eso, hermanos, a menos que tengas voluntad. La voluntad es muy importante para poder llevar a cabo lo que se quiere llevar a cabo. Preguntas, hermanos, preguntas acerca de esta clase. Preguntas. Déjenme entonces hacerle unas preguntas a ver si entendieron la clase. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se forma la voluntad nuestra? Levante la mano quien pueda. ¿Cómo se forma nuestra voluntad? Hermano Oscar. Las opciones que nos presentan, las decisiones que hacemos, la acción que tomamos. Muy bien. Déjate hago otra pregunta. Cuando alguien no se consagra, ¿cuál es la razón por la cual no se consagra dentro de esas tres áreas de la voluntad? Exactamente. Porque cuando una persona dice, es que yo me quiero consagrar, pero pues no sé cómo. Eso en sí ya es incorrecto. Porque siempre hay decisiones cómo hacer. Muy bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no nos conformemos a este mundo. ¿Por qué? Exactamente. Pero ¿por qué crees que Dios no quiere que nos conformamos a este mundo, hermanos? Porque Él quiere que vivamos eternamente. Ahí está la respuesta. Si nos conformamos a este siglo, a este mundo, ¿qué sucede, hermanos? Moriremos. Y ese no era el anhelo inicial de Dios. Pero reitero, al crearnos, como consecuencia, tiene que dejar que se forme en nosotros la voluntad propia. Y en ello nos podrá sujetar hasta cierto momento. Y por eso les decía yo hace unas semanas, lo que hace Dios es que Dios coloca las opciones, pero Dios no decide por nosotros. Entonces nosotros tenemos que para comprender la voluntad de Dios es que tenemos que entender que todo lo que ha pasado en nuestra vida, todo lo que va a pasar y lo que ha sido pasado, en parte ha sido por las opciones que nosotros hemos decidido. Y cuando ha sido algo fuera de nuestras decisiones y opciones, de nuestra voluntad, tengo que comprobar que esa situación en la cual yo me encuentro es buena, es agradable y es perfecta. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces va a ser difícil, aquí no va a hacer sentido, pero tengo que aceptar la voluntad de Dios. Y tengo que comprobar. ¿Cómo la compruebo? A través de acá, hermanos. La batalla se gana acá.
El culto racional se gana acá. Lo que le está pasando a su hermana Elida es un ejemplo. Acá lo tiene que ganar ella primero. Todos nosotros tenemos que ganar acá, hermanos. Si no lo ganamos acá, hermanos, no vamos a entender por qué Dios lo hizo, por qué Dios lo hace y por qué Dios permitirá que suceda. Todo está acá. Tú entiendes esto, hermanos. Lo demás va a ser muy, muy fácil. Así que, como dice la Escritura, demos gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Vamos a ponernos de pie. Está el pueblo de Israel, marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, nadie venceremos. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista, tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado.